Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a ver en la fase de análisis usuario y dominio. Los videos anteriores describen el análisis definiendo las actividades, los componentes básicos y los diferentes modelos de análisis. Pero en este video se detallan los requerimientos alrededor del usuario y en el área de conocimiento que se basa el software y la parte de la tecnología del proyecto. Esto está hecho bajo el concepto de la bibliografía de Stone Divide User Interface Design Evaluation del 2005. Comencemos. El usuario. El usuario está enfocado en dos tipos de usuario, el real y las consideraciones de los usuarios secundarios, que son los stakeholders. Los usuarios reales son las personas que en el futuro usarán el software. Los usuarios secundarios o stakeholders se refieren a todas las personas u organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones, como empleados, proveedores, clientes, gobierno, etc., que tienen un valor en las tomas de decisiones dentro del proyecto. Los usuarios, en la parte de análisis, tenemos que tomar en consideración varios puntos. Una de ellas son las características del usuario, que son los rasgos importantes de las personas que usarán el software, como la edad, sexo, cultura, habilidades, discapacidades físicas, educación, experiencia en tecnología, en las computadoras u ordenadores o en el manejo de ellas, motivación, actitudes y satisfacción. Dependiendo de cómo esta característica del usuario, se diseñará y se construirá el software a la medida de toda ella. Es muy diferente construir un software para niños a un software para adultos, por ejemplo. Otra característica es los tipos de tareas que se hacen el usuario, que son detalles del trabajo que realizan los usuarios del sistema, como fáciles, complejas, variables, o son trabajos repetitivos, uso frecuente o infrecuente, tarea simple o multitarea, crítico, individual o colectivo, etc. Esos son los tipos de tareas que se puede generar dentro del usuario dentro del software. El ambiente físico también es importante, que son las características del medio ambiente donde el usuario del sistema trabaja y, por supuesto, el ambiente donde trabajará la aplicación. Eso debería considerar, por ejemplo, el nivel de estrés, el nivel de confort, la ventilación, el espacio del trabajo, oficinas individuales, áreas abiertas, si hay mucha luz, poca luz, en este sentido, etcétera, que puede tener varias connotaciones. El utilizar un equipo, un software bajo el sol es muy diferente a trabajarlo bajo la sombra. Son equipos totalmente diferentes y unas consideraciones que nosotros deberíamos considerar en el desarrollo del software. El otro punto también es estudiar o investigar el ambiente social del usuario, que son las características que es la interrelación personal, donde el usuario trabaja y, por supuesto, donde el sistema va a estar trabajando. El ambiente cultural en la creación de las aplicaciones tenemos varias características, como la presión de trabajo individual o trabajo colectivo, en áreas de oficina o en áreas fuera de la oficina, etcétera. Es muy diferente de desarrollar un sistema individual, trabajo en un software para una persona individual, o que todo trabaje en conjunto, tomando en consideración, por ejemplo, una base de datos centralizada y trabajan varias personas al mismo tiempo. El otro tipo es el ambiente organizativo. Dependiendo, digamos, la misión y la visión de la organización, las actitudes organizacionales e inclusive la forma de cómo ver la tecnología de información dentro de la organización, las políticas organizacionales, el diseño de trabajo y los roles que hay dentro de la empresa. Es decir, que tú puedes considerar una empresa que esté dando tecnología o dándole una tecnología, una empresa de tecnología a otra de tecnología, o a una empresa que no tiene ni idea de lo que es la tecnología y está desarrollando un software para ello.
ambiente de soporte de usuario es un punto importante de estudiar también en la parte de análisis, porque son características de soporte y mantenimiento a futuro de la operatividad del software. Es decir, cómo el usuario en el futuro puede utilizar ese software. Darle facilidades, por ejemplo, de disponibilidad de entrenamiento, disponibilidad de colegiado o experto, o disponibilidad de manuales, ya sea en línea o manuales o escritos. Son formas, etcétera. O sea, hay formas de mantener operativo el software por parte del usuario, y eso es considerado, digamos, en la parte de análisis. Otro aspecto que se debe manejar dentro del análisis es el aspecto cualitativo, general, objetivo, frecuente, no cuantificable, o fácil de aprender o entrenar. Son aspectos cualitativo en el sentido de, por ejemplo, medir la satisfacción del cliente o medir la satisfacción de los usuarios usando el software. Otro aspecto también que podemos considerar en la parte de análisis es el aspecto cuantitativo, el uso de métricas. Esto ya es un poquito más de número, donde se considera diferentes variables para ver los aspectos o consideraciones en el diseño o cómo trabaja el software, y cómo, por ejemplo, se puede medir el nivel de productividad de cada uno de los empleados. Otro punto que se debería estudiar o analizar dentro de esta fase de análisis es la fortaleza. Es decir, podemos hablar del costo, tiempo escalable, las entregas, el tipo de tecnología, software y hardware que tiene, digamos, la empresa, o lo que va a adquirir la empresa. Dependiendo de lo que vaya a adquirir en el futuro, las nuevas tecnologías, por ejemplo, podemos ver diferentes fortalezas o fuerza que pueda tener el software que se instala. Y lo otro son requerimientos conflictivos y contradictorios. Ese tipo de manejo de situaciones a nivel de gestión del proyecto, que en la parte de análisis deberíamos considerar. Todos estos aspectos nosotros lo estamos viendo en nivel de usuario. En la parte del dominio es el conocimiento amplio del especialista, conocimiento específico para un sistema de computación. Se refiere también al área de especialización de la empresa o del conocimiento, es decir, aplicaciones financieras, proceso de control de sistema, aplicaciones de seguro, aplicaciones para un supermercado. Es la parte del conocimiento por lo cual la aplicación debe ser desarrollada. Entonces, existen dos tipos de consideraciones o aspectos en ver el dominio de un sistema en la parte de análisis, lo que le llaman conceptos especializados y actividades o tareas especializadas. De tener los conceptos o tener la teoría, como dice, el entendimiento del dominio, es la actividad de recolectar información del dominio, llamados así como análisis de dominio, que es un proceso de investigar, entrevistar, observar y conversar con los expertos y especialistas en el área. El otro punto de las actividades es cómo nosotros podemos representar ese dominio, como vimos en los modelos anteriores, en los videos anteriores, de cómo representar esos conocimientos en modelos de dominio en forma estándar, en representaciones o gráficas entendibles, como los DFD, diagrama de transición de estado o diagrama de flujo de estado, árbol de decisiones, etc. Tecnología versus dominio. En conclusión, tomando la bibliografía que es netamente para análisis y diseño de las interfaces de usuario, nosotros lo enfocamos a nivel de ingeniería de software como recomendaciones en investigar el dominio de proyectos antes de cualquier tarea, prepararse en el ambiente del usuario y de la empresa donde se instalará el futuro software o creará el nuevo software. Esto permite una mayor comunicación entre los programadores, analistas y todo el equipo de desarrollo con la empresa y los usuarios para recordar correctamente los requerimientos, es decir, hablar un mismo lenguaje.
Después del análisis permite un mejor entendimiento del diseño del software y cómo interactuar con el usuario. Esto también considera todos los aspectos ambientales, como vimos todos los puntos anteriores alrededor del usuario. El otro sentido es el conocimiento del dominio. Son dos actividades, como vimos anteriormente. Uno era hablar el mismo lenguaje, pero existen dos actividades más que vemos a nivel de los profesionales de la tecnología. A nivel de dominio tenemos que tener un autoaprendizaje en los nuevos dominios para el desarrollo del software, para entender el proyecto que se realiza. El otro punto también es actualizarse en la tecnología informática para poder crearla. Es decir, cómo nosotros nos actualizamos o creamos o entendemos o aprendemos de las nuevas tecnologías en permitir o facilitar la representación del dominio en los proyectos. En esto presenta, en todos los proyectos se presenta, digamos, siempre el mismo problema. Cuando se presenta un proyecto informático que trabaja con una nueva tecnología y un dominio desconocido, ¿qué haría uno como gestión de proyectos? Contratar personas expertos en el área del dominio y realizar un curso de nueva tecnología, o contratar expertos de la nueva tecnología y dar cursos del dominio. Es una pregunta, son varias preguntas que lo que nosotros deberíamos responder de una forma ideal. Es que lo ideal de un proyecto sería contratar personal experta en ambos, es decir, en la nueva tecnología y experta en el dominio. Pero en la realidad no sucede eso. Entonces existen otro tipo de opciones, como entre el dominio y la nueva tecnología depende de la antigua o la inmensa capacidad o conocimiento, ya sea tanto del dominio como de la tecnología. Ahí donde tú dices, bueno, ¿qué sería más fácil aprender, la tecnología o el dominio? En el sentido de la mayoría de los casos es buscar expertos en el dominio, en el área informática, y entrenarlo en la nueva tecnología. Por supuesto, como es una nueva tecnología, el conocimiento es menos intenso o extenso que el propio conocimiento del dominio. Porque en este sentido, por esta razón, los profesionales informáticos expertos están siempre en un área de conocimiento, o por lo menos está un largo tiempo en un área específica del conocimiento, y se va actualizando en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, experto informático en el área de seguro, en el petrolero o en la parte bancaria, etcétera. Es decir, generalmente los profesionales con gran larga vida en esa profesión tiende a tener un área de conocimiento específico donde trabaja por largo tiempo, mientras que la tecnología se aprende, o las nuevas tecnologías se aprende con el transcurso del tiempo o obligado por el mismo proyecto. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.